¿Alguna vez te has preguntado qué haría un multimillonario si tuviera tu sueldo? Te sorprendería descubrir que no importa cuánto ganes, ya que puedes aplicar sus mismas estrategias de inversión. Aquí te voy a mostrar cómo, con un sueldo promedio, puedes comenzar a pensar como un millonario y cambiar tu vida financiera para siempre. Tienes un sueldo que apenas te alcanza para cubrir tus gastos, tal vez ahorras un poco, pero sientes que no es suficiente. Es lo que muchos enfrentan, y parece que vivir de cheque en cheque es lo normal. Pero, ¿qué si te dijera que con tu mismo sueldo podrías construir riqueza, como lo haría un multimillonario? Entonces, aquí está el reto. Imagina que un multimillonario toma tu sueldo por un mes. ¿Qué haría? ¿Cómo lo multiplicaría? Vamos a aplicar la mentalidad y las estrategias que ellos usan, y vamos a simular cómo lo harían con un sueldo como el tuyo. Lo primero que haría sería destinar una parte del sueldo a un fondo de emergencia. Lo ideal es entre el 10 y 20% del salario. Con un sueldo de 15,000 pesos al mes, serían unos 2,000 a 3,000 pesos cada mes. La clave aquí es la disciplina. Los multimillonarios son extremadamente disciplinados con su dinero, siempre pensando en protegerse contra lo inesperado. No importa cuánto ganes, si no tienes un fondo para emergencias, estarás en riesgo. Este es su primer movimiento inteligente. El siguiente paso de un multimillonario sería hacer que el dinero trabaje para él. Aunque parezca poco, cualquier cantidad puede crecer con el tiempo. Con ese sueldo, podrías destinar el 15 o el 20% en inversiones a largo plazo, como fondos indexados o ETFs. Recuerda muy bien esto. Un multimillonario sabe que la clave de la riqueza es la paciencia. Invierten a largo plazo porque saben que el tiempo es su mejor aliado. Imagina invertir 2,000 pesos mensuales en un fondo con un retorno promedio del 7% anual. En 10 años, eso podría ser mucho más de lo que imaginabas. Los multimillonarios no ponen todos los huevos en una sola canasta. Mejor diversifican. Con un salario modesto, podrían considerar invertir en bienes raíces a pequeña escala, como en fibras, o destinar un pequeño porcentaje a emprendimientos propios. Quizás un negocio paralelo que pueda generar ingresos adicionales. Esto no solo genera más ingresos, sino que también reduce riesgos. Un multimillonario siempre se asegura de tener múltiples fuentes de ingreso. Algo en lo que los multimillonarios son tajantes es en evitar lo que llamamos deudas malas. Estas son las deudas que no te generan valor a largo plazo, como los préstamos personales o las tarjetas de crédito con intereses altos. ¿Por qué son tan peligrosas? Porque el dinero que pagas en intereses no te devuelve ningún beneficio. En lugar de crecer tu riqueza, lo único que crece es el saldo que debes. Piensa en esto. Una tarjeta de crédito promedio puede tener un interés anual del 40%, incluso más. Eso significa que por cada peso que debes, podrías terminar pagando casi la mitad solo en intereses si no liquidas a tiempo. Un multimillonario sabe perfectamente que este tipo de deuda es como una fuga en tu barco financiero. Por más dinero que ingreses, si no taponeas esa fuga, nunca avanzarás. Recuerda que si quieres avanzar, las deudas que no te generan beneficios deben ser eliminadas cuanto antes. Otra de las grandes cosas que haría un millonario con tu sueldo sería invertir en educación. Los multimillonarios saben que el conocimiento es uno de los activos más valiosos que pueden poseer, y por eso siempre están buscando formas de mejorar sus habilidades y expandir su visión. No se trata solo de acumular riqueza, sino de adquirir las herramientas necesarias para mantenerla y hacerla crecer de manera sostenible. Destinarían parte de su sueldo a aprender algo nuevo, ya sea a través de cursos de inversión, seminarios de desarrollo personal, o incluso programas más especializados que les permitan mejorar sus capacidades en áreas clave. Y uno de los puntos más importantes de este video es entender esto. La mentalidad de un multimillonario es clave, y aquí es donde radica la verdadera diferencia. Ellos no ven limitaciones, sino oportunidades. Piensan en grande porque tienen una visión clara de lo que quieren lograr, pero lo más importante es que entienden que cada gran éxito empieza con un paso pequeño y calculado. No se trata de hacer inversiones masivas de inmediato o de tener todo resuelto desde el principio, se trata de construir un plan, ajustarlo y mejorarlo con el tiempo. Para ellos, cada pequeña decisión financiera es una pieza del rompecabezas que, con el tiempo, revelará una imagen mucho mayor. Saben que no necesitan tener millones desde el primer día para empezar a crear riqueza. La clave está en maximizar lo que tienen, sin importar el monto inicial. Si puedes empezar ahorrando una pequeña cantidad de tu sueldo cada mes, invirtiendo en un fondo accesible o educándote en finanzas, estarás creando un hábito poderoso que se multiplicará con el tiempo. Lo fundamental es mantener la constancia y la paciencia, porque saben que los resultados no son inmediatos, pero sí acumulativos. No se dejan intimidar por los obstáculos del corto plazo, como una fluctuación del mercado o una reducción temporal en sus ingresos. En su lugar, se concentran en construir una base sólida que resista las adversidades.
Para ellos, el crecimiento se logra con una visión global, pero actuando en el presente de manera estratégica y disciplinada. Cada pequeño ahorro, cada inversión inteligente y cada aprendizaje es una semilla que con el tiempo dará grandes frutos. El multimillonario tiene la capacidad de pensar a 10, 20 o 30 años en el futuro, y sabe que lo que hace hoy será la base para esa realidad. No esperan resultados instantáneos ni buscan atajos, su éxito es el resultado de decisiones coherentes y continuas. Así que, aunque hoy solo puedas invertir una pequeña cantidad o ahorrar un porcentaje mínimo, estás desarrollando el músculo financiero que más adelante te permitirá manejar grandes sumas de dinero con la misma destreza que los grandes empresarios. Ahora que conoces cómo un multimillonario manejaría tu sueldo, te has dado cuenta de que no se trata solo de ganar dinero, sino de hacerlo crecer de manera inteligente. Y hablando de hacer crecer tu dinero, ¿te imaginas ganar dinero mientras descansas? Hay muchas formas de generar ingresos pasivos que funcionan incluso cuando no estás trabajando activamente. Si te interesa descubrir 10 negocios rentables que puedes empezar hoy mismo para ganar dinero mientras descansas, te recomiendo que veas mi próximo video. Haz clic ahora y descubre cómo puedes empezar a ganar sin estar atado a un horario. No te lo puedes perder.